Entonces vamos a hacer el repaso de la clase de hoy de un movimiento circular, ¿no? Recordemos que el movimiento circular se da en varios aspectos, desde los engranajes hasta turbinas, ventiladores, etcétera, etcétera, ¿no? Donde vamos a tener movimientos que se van a tomar en cuenta a nivel circular, ¿no? Es la parte de la mecánica que vamos a estudiar justamente que analiza este tipo de movimientos, ¿no? Por ejemplo, el radio es constante respecto a un punto fijo, ¿no? Que por lo tanto es la trayectoria circular, ¿no? El ángulo que circula entre estos dos lo vamos a llamar teta, y la velocidad a la que gira a nivel tangencial es que lo vamos a llamar v, ¿no? Recordando algunos conceptos básicos, el radio es constante, que es la distancia del punto al lugar de movimiento, lo que es el diámetro sería el doble del radio, y el arco va a ser justamente desde un punto de referencia hasta el lugar donde se encuentra ¿no? Es toda esta longitud, ¿no? Para encontrar esa longitud se multiplica simplemente el radio por el ángulo, en este caso el ángulo tiene que estar en radianes, ¿no? Entonces la posición angular va a darnos directamente de acuerdo a este desplazamiento angular, ¿no? Lo que es el desplazamiento lo podríamos medir, por ejemplo, en una diferencia de ángulos en radianes. El radián, recordemos que es el arco que forma cuando la distancia esta es justamente del radio, ¿no? Eso sería un radián. La circunferencia completa tendría 2pi radianes. Lo que es la revolución o vuelta es un giro completo que va a dar. Y ahí aparece lo que es el concepto, por ejemplo, de lo que es la velocidad angular, ¿no? Que es justamente el tiempo que tarda en hacer este giro, ¿no? Entonces, si nosotros queremos encontrar, sería el desplazamiento angular o la diferencia de ángulos entre el tiempo que ha tardado, ¿no? Ahora, como nosotros manejamos a nivel vectorial, bueno, podemos trabajar con lo que es la regla de la mano derecha, ¿no? Tomando en cuenta siempre el sentido de giro para que nos dé el vector desplazamiento angular o el vector aceleración angular o el vector velocidad angular, ¿no? En el caso de movimiento circular uniforme, el desplazamiento es constante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este ángulo, este y este son exactamente iguales, por lo tanto, los desplazamientos también son iguales. Si tomamos en cuenta una velocidad tangencial constante, el tiempo que tardan en recorrerlos también sería constante, ¿no? En el caso del movimiento circular uniforme, entonces tendríamos una velocidad angular constante, ¿no? El área debajo de esta gráfica nos daría directamente el ángulo de desplazamiento, ¿no? Si nosotros graficamos en el caso del movimiento circular uniforme, la pendiente sería justamente dada por esta velocidad angular, ¿no? Aparece un otro concepto que es la parte del periodo y la frecuencia. El periodo va a ser justamente el tiempo en que tarda de recorrer una vuelta y la frecuencia el inverso del mismo, ¿no? La unidad de tiempo puede ser cualquiera, pero si trabajamos con las unidades del sistema internacional manejaríamos segundos y el inverso de esto, que sería la frecuencia, estaría dado en hercios. Si hacemos una analogía entre el movimiento rectilíneo y el movimiento circular, el desplazamiento, por ejemplo, que estaría dado en un desplazamiento lineal, se vuelve un desplazamiento angular, ¿no? Y generalmente vamos a trabajar con lo que son radianes, ¿no? La velocidad lineal se volvería velocidad angular y obviamente sería radianes por segundo. También podríamos tomar en cuenta revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, etcétera, ¿no? La aceleración lineal va a ser dada en metros segundo cuadrado. En este caso manejaríamos a la aceleración angular, que sería alfa, que serían radianes por segundo cuadrado, ¿no? La aceleración angular, al igual que la aceleración lineal, va a relacionar la velocidad entre el tiempo, ¿no? Ese cambio de velocidad entre el tiempo sería justamente la aceleración.
angular, ¿no? Para relacionar lo que sería la parte tangencial, simplemente vamos a multiplicar estas por el radio. Tendríamos la aceleración tangencial, por ejemplo, sería el radio por la aceleración angular, velocidad angular por el radio nos da velocidad tangencial, y el radio por el ángulo sería el desplazamiento, ¿no?, que estaríamos tomando en cuenta en el arco, ¿no? Aparece un nuevo concepto también, que es la aceleración centrípeta, que relaciona lo que sería la velocidad angular al cuadrado por el radio, o la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, que es justamente la aceleración que nos va a permitir tomar en cuenta el cambio de dirección de la velocidad. Por más que existiera solamente velocidad angular, ya existiría la aceleración centrípeta, ¿no? Y siempre apunta al centro, ¿no? Existe una aceleración total, que sería tomar en cuenta si existe una aceleración tangencial más la aceleración centrípeta, y si queremos sacar el módulo, simplemente sería el módulo de ambas al cuadrado sumadas en raíz, ¿sí? Entonces nosotros podríamos hacer lo que es un pequeño formulario, ¿no?, de lo que sería cinemática circular, ¿no?, tomando en cuenta todos esos aspectos que hemos hablado, que el desplazamiento, la velocidad y la angular, y la aceleración angular, y la aceleración tangencial, la velocidad tangencial y el arco de desplazamiento, ¿no? En el caso de la aceleración centrípeta, hemos dicho que va a ser velocidad angular por el radio, hacia cuadrado por el radio, en lo que es la aceleración tangencial. De la misma manera tendríamos ángulo, velocidad angular por el radio, velocidad tangencial va a ser la velocidad angular por el radio, y el desplazamiento va a ser el desplazamiento angular por el radio, ¿no? Entonces, en el caso del movimiento circular uniforme, simplemente tendríamos que el ángulo va a ser la velocidad por el tiempo, ¿no? Desplazamiento, velocidad por el tiempo, también podríamos tomar en cuenta según la primera relación. Para el uniformemente variado, tendríamos justamente las mismas ecuaciones que el movimiento rectilíneo uniforme, cambiando lo que sería ángulo, velocidad y aceleración, ¿no? Entonces, tomando esto como una relación, pues nosotros podríamos manejar para resolver ejercicios, ¿no? Tenemos aquí los ejercicios que hemos resuelto hoy, ¿no? Un ventilador de 10 metros de diámetro gira a razón de 15 revoluciones por minuto. Nos piden la velocidad tangencial, y si en una hora es que ha girado, ¿cuánto se ha movido en la punta del aspa? Es lo que nos preguntan en este. Bueno, hacemos este grafiquito. Tomamos en cuenta que la velocidad angular es de 15 vueltas por minuto, revoluciones por minuto significa eso. El diámetro es 10 metros, por lo tanto el radio es la mitad, 5 metros. Y bueno, entonces nosotros lo que hacemos simplemente es tomar en cuenta lo que sería la velocidad tangencial en el primer caso, y hacemos un reemplazo y colocamos un pequeño factor de conversión para que nos dé metros por segundo. Hay que anotar que el radián es una unidad adimensional, ¿no? Entonces de ahí sacaríamos que la velocidad tangencial va a ser 7,85 metros por segundo en este caso. Para el desplazamiento vamos a utilizar la fórmula que habíamos visto hace un momento, ¿no? Ya tenemos la velocidad tangencial, pero no voy a tomar esta, sino voy a tomar con mayor cantidad de decimales. Esto para que nos salga directamente lo que es un desplazamiento en metros más aproximado, ¿no? En este segundo ejercicio nos dice, bueno, que gira a 5000 revoluciones por minuto y tarda en detenerse 1,5 minutos, ¿no? Entonces, como solución, nosotros
siempre tomamos un grafiquito, ¿no? Que sería directamente este, y nos damos cuenta que la aceleración tiene que ir en el sentido contrario para que nosotros podamos detenerlo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tendríamos lo que es un signo negativo acá, que nos indica que efectivamente estamos con una aceleración al revés, ¿no? Y ahí nos sale positiva, ¿no? Nuevamente tomamos factores de conversión para que nos salga en el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? En este caso radianes por segundo cuadrado. En este otro ejercicio nos dice que un ciclista va por una pista circular de 100 metros de radio, a razón de 50 metros segundo en sentido contrario. Un ciclista va al doble de su velocidad desde el otro extremo. Nos piden cuándo se encuentren por primera y segunda vez, ¿no? Para la primera vez hacemos este gráfico y tomamos en cuenta un desplazamiento angular y las posiciones iniciales de cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a hacer un giro que va a tener un encuentro en cierta parte de la primera circunferencia, ¿no? Entonces tomamos en cuenta aquí el primer ciclista, el segundo ciclista, ¿no? Tomando en cuenta el desplazamiento de ese ángulo, y lo que sería directamente las velocidades de cada uno de ellos, ¿no? Haciendo una suma de estas dos, pues tendríamos que el tiempo va a ser pi sobre 3 veces la velocidad angular. Recordamos la analogía que hay entre velocidad tangencial y velocidad angular, porque lo que nos dan es velocidad tangencial, no la angular. Reemplazamos esto y directamente tendríamos el primer resultado, ¿no? 2,094 segundos. Para el segundo encuentro, bueno, algo similar, ¿no? Pero en este caso el giro es por lo menos de una circunferencia completa, ¿no? Para el segundo ciclista, ¿no? Tomando en cuenta ello, entonces vamos a suponer que hay un encuentro, digamos, en este cuadrante, y vemos la relación que tendríamos aquí, 2pi menos teta y aquí teta, ¿no? Entonces 2pi menos teta, y hacemos una cuestión similar a la anterior, ¿no? Entonces 2pi sobre 3 velocidad angular. Reemplazamos y vamos a encontrar en este caso que sería simplemente el doble del anterior, ¿no? 4,189 segundos, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos a la siguiente.